Muy buenas tardes, hermanos. Los niños los esperan sus maestros. Por favor, encamínense a sus salones. Pues gracias a Dios. Muy bien. Bueno. ¿Ya? Bueno, ¿me escuchan bien? A ver si ajustan un poco el micrófono. ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí está. Muy bien, pues gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a ver si se deja de viciar el micrófono. Listo, parece que ya. Pues lo que veo aquí hoy, que es una congregación obediente, ¿verdad? Yo creo que no estás aquí por obligación, no estás aquí por presión, sino por obediencia a Dios, ¿verdad? El mandamiento de guardar el día del Señor, el día de reposo, que está en Deuteronomio, tiene como esencia guardar un día para Dios. Y ese día para nosotros como cristianos es el domingo. ¿Para qué? Para glorificar, honrar a nuestro Dios. También para descansar del trabajo y pues en el Antiguo Testamento sabíamos que la reunión el día de guardar el reposo era el sábado. Nosotros en el Nuevo Testamento, en memoria de la resurrección de Cristo, es el domingo. Y aquí estamos, ¿verdad? Estamos pasando un día para Dios, estamos descansando del trabajo común y estamos recordando la obra de Dios. Así es que pues hoy estamos cumpliendo este mandamiento como lo cumplimos cada día domingo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y gracias a Dios por la iglesia de Jesucristo que hoy se reúne. Muy bien. Yo le doy gracias a Dios que nos ha estado hablando y que nos habla cada domingo, nos habla en diferente tiempo, de diferentes maneras, y gracias por la palabra en las últimas semanas. Yo he escuchado, y le doy gracias a Dios, que muchos hermanos, hermanas, han sido confrontados por Dios en estas últimas predicaciones. Y qué bueno, ¿verdad? Porque aquí no venimos a acariciar oídos, venimos a sacudirnos, ¿verdad?, de ese letargo que a veces podemos caer. Así que estas predicaciones para honra y gloria de Dios han hecho efecto en muchos hermanos que se reúnen domingo a domingo como obediencia a Dios. Una de las predicaciones que ha causado un poco de confrontación es esa advertencia que obtuvimos cuando oímos el mensaje sobre la fe, los peligros de la fe superficial. También hemos oído mensajes de bendición, por ejemplo, que Dios te ama tal como eres. También un mensaje de una realidad, y a veces podemos calificarla como triste, que hay cristianos satisfechos con muy poco de Dios. Y esto nos llevó 2 domingos en predicar ese mensaje. Y también hemos oído mensajes de promesa, esa promesa de que el conocimiento de Dios transforma, ¿verdad? Un mensaje con una promesa. Y hace 2 domingos oímos una predicación, ¿verdad? Compartimos una predicación de que Dios no se ha rendido contigo. Así que pues gracias a Dios por todo esa palabra del Señor que a muchos nos ha confrontado. Pero el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. Porque a través de todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas y durante toda nuestra vida, el mensaje esencial de Dios durante todo el tiempo es que nos está llamando a volver al pacto
de Dios con todo el corazón. Dios nos llama a volver al pacto con todo el corazón. Este es el tema de esta serie de mensajes. ¿Y por qué? Porque Dios no se merece lo que nos sobra. Dios se merece lo mejor de nosotros. Entonces, hermanos, en este inicio de esta serie, que está basada en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, es un libro breve, son apenas 4 capítulos, pero está lleno de mensajes profundos y muy actuales. Podría alguien pensar, ¿por qué no del Nuevo Testamento? ¿Por qué hablar del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito para ser predicado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, allá cuando se escribió el libro de Malaquías, está sucediendo hoy. Y es lo que tenemos que aprender, recapacitar y sobre todo vivir la palabra de Dios. Así es que estamos comenzando esta nueva serie. ¿Por qué? Porque pues es importante en los tiempos actuales. Podemos ver en ese entonces la situación del pueblo de Israel. Primer punto que podemos ver del pueblo de Israel en esos tiempos es que este pueblo ya había regresado del exilio. ¡Qué bueno! El templo estaba reconstruido. ¡Qué bien! Y la adoración había regresado, había vuelto. ¡Perfecto! Pero el corazón del pueblo estaba frío. El corazón del pueblo estaba indiferente. Y el corazón del pueblo tenía una adoración como rutina. Así que no estaban en la mejor condición, a pesar de que habían regresado del exilio, que se había reconstruido el templo, que estaba la adoración, pero el corazón del pueblo estaba frío, indiferente y acostumbrado a la rutina. Por tanto, este mensaje es para hoy, para este tiempo, para esta iglesia de Jesucristo en estos tiempos. En ese entonces había apatía espiritual, líderes sin integridad, matrimonios quebrantados y un pueblo que dudaba del amor de Dios. Esto es urgente predicar el día de hoy, en estos tiempos. No sé si esto te suene conocido. Si no te suena conocido es que no has volteado a ver a tu alrededor. Pero esto está sucediendo de nuevo. Sí, tristemente es el reflejo de muchas realidades del cristianismo hoy en día. El propósito de este libro de Malaquías no es para que se tome como un libro que condena, no, sino un libro que hace un llamado al arrepentimiento y a volver al pacto de Dios. En él vamos a escuchar que Dios dice: yo os he amado. Pero también vamos a escuchar que dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y un poco más adelante, en el capítulo 4 de Malaquías, dice: para los que me temen nacerá el sol de justicia. Hermanos, nos esperan grandes y poderosos mensajes de este libro de Malaquías. ¿Cómo lo podemos decir en forma resumida? Dios no ha terminado con su pueblo. No ha terminado, todavía tiene mucho por hacer. Y el pueblo de Dios tiene mucho que entender y vivir. El Señor, a través del libro de Malaquías, quiere avivar nuestra fe, purificar nuestra adoración y renovar nuestro compromiso con Él.
avivar nuestra fe. Ya cantábamos en el alabanza sobre la fe. Quiere que purifiquemos esa nuestra adoración a Dios, que salga de corazones verdaderamente agradecidos por la obra que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Así que el tema central de esta serie durante estas semanas y que vamos a escuchar es el clamor de Dios hacia el pueblo. Dios nos llama a volver al pacto con todo el corazón. Cada sermón, con el favor de Dios, será un recordatorio de que Dios merece lo mejor, no lo que nos sobra. Y repito, cada sermón, con el favor de Dios, será un recordatorio que Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros y no lo que nos sobra. Al comenzar esta serie te invito a que te preguntes, a partir de hoy y cada que escuchemos el libro de Malaquías, pregúntate, ¿cómo está mi relación con Dios? Pregúntate, ¿es una relación viva, auténtica, o se ha vuelto solamente una rutina o una costumbre? Malaquías nos desafía a examinar el corazón y a volvernos a Él de todo corazón. Así que, hermanos, Dios está constantemente enseñándonos principios, valores eternos, mandamientos. Constantemente nos está dando a conocer sus preceptos y nos ha dejado un gran mandamiento y una gran comisión. Y con esto quiero hacer un paréntesis. Esta iglesia vive buscando cumplir con el gran mandamiento de amarás a Dios y de la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio. El día de ayer tuve el privilegio de estar aquí a las 8 de la mañana y había 17 personas, entre ellos la mayoría jóvenes y algunos hermanos adultos. ¿Por qué? Porque en cumplimiento de esa gran comisión, ellos se dieron a la tarea primero de preparar 100 tortas. Si estuviera el Chavo del 8 aquí estaría bien contento. 100 tortas de jamón. ¿Para qué? Para llevarlas a un hospital. Obviamente no a los enfermos que están dentro, sino a los que están fuera esperando que sus familiares vayan siendo sanados. Fue un gran esfuerzo de estos jóvenes. 100 tortas. A las 7 de la mañana ya estaban con el pan y todo lo que tenían que preparar. Y se les dio una instrucción. Y la instrucción era, vayan y háganles saber a aquellos que están en medio de la incertidumbre, del dolor, háganles saber que Dios los ama. Hermanos, esto mucha gente no lo ha oído o no lo han oído de quien quiere compartir el Evangelio del Señor. Y quiero que vean, por favor, un video corto, muy corto, de lo que fue este evento el día de ayer. Me dio mucho gusto ver a los jóvenes regresar contentos, satisfechos. Y también se enfrentaron a una realidad. Obviamente había mucha gente que le dijo a Dios, ¿cómo es que tú me amas si me tienes en este lugar? Sufriendo. Veamos lo que el video nos refleja sobre este evento del día de ayer. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe?
Amén. Yo no sé tú, pero yo estoy aquí por un evento como este. Alguien en un centro comercial compartió el Evangelio. Y fue cuando dije, sí, quiero aprender de la Biblia. Qué bueno que haya ese llamado y esa respuesta de la iglesia para ir a compartir el Evangelio y decir que Dios los ama. Hubo quien aceptó, hubo quien dijo sí, ora por mí, hubo quien dijo que no, pero el mensaje fue llevado. El día de hoy, en esta serie, el primer mensaje habla del amor inmutable de Dios. El amor inmutable de Dios, basado en Malaquías, capítulo 1, versos del 2 al 5. Así que por favor abre tu Biblia en el libro de Malaquías. Si no sabes dónde está, te digo que está antes del primer evangelio de Mateo. Es el último del Antiguo Testamento. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías capítulo 1 y vamos a darle lectura de los versículos 2 al 5. Cuando estés listo, vamos a leerlo todos juntos. Malaquías 1, 2 y 5. Amén. Ahí está. Alguien me dijo, se me olvidó la Biblia. La dejé ahí cerquita de la cama, pero salí rápido y se me olvidó. Y no la traen. Para aquellos que se les olvidó, lo voy a poner aquí en la pantalla. La lectura es Malaquías 1 del 2 al 5 y dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice el Señor: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para las chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y nosotros decimos amén. Toma tu lugar. Hermanos, en este inicio de esta serie del libro de Malaquías, este libro nos habla en un tiempo muy parecido al nuestro, si no es que igual que el nuestro. Un tiempo donde la gente asistía al templo, sí, pero con el corazón frío. Donde había religiosidad, sí, pero poca pasión. Donde se repetían las palabras correctas, sí, pero se dudaba del amor de Dios. Un tiempo muy parecido al nuestro, si no es que idéntico al nuestro. Y así comienza este libro, con una declaración contundente de parte de Dios. Y esa declaración contundente es: yo os he amado, dice Jehová. Pero ¿cuál fue la respuesta de ese pueblo? Esa respuesta es sorprendente. Y le dice a Dios: ¿en qué me amaste? Aquí hay un diálogo y vamos a ver ese diálogo de Dios con el pueblo. Y aquí este diálogo revela algo muy profundo, amados hermanos. Y lo que refleja es que el pueblo había olvidado las obras de Dios. Así, había olvidado las obras de Dios. Había dejado que lo que sucedía a su alrededor, lo que estaba en sus circunstancias, apagara su fe. Y habían comenzado a vivir como si el amor de Dios ya no fuera suficiente.
Hoy necesitamos hablar de este amor, el amor inmutable de Dios, ese amor que permanece firme a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra frialdad y a pesar de nuestra debilidad. El amor inmutable de Dios permanece firme. Primer punto a desarrollar: la declaración del amor de Dios. Él mismo está declarando su amor por su pueblo. Y de nuevo vemos en la parte A de Malaquías 1:2, dice: Dios, yo os he amado. Fíjate bien, Dios no comienza el libro de Malaquías con juicio, y pudo haberlo hecho. No comienza con juicio, ni con reproches, sino con amor. Su primera palabra no condena, sino afirma y dice: yo os he amado. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe. Si estamos aquí es porque nos sentimos y somos amados por Dios. Por tanto, el amor de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y fíjate bien, ¿por qué empieza con esto? Porque va a hablar de otras cosas Malaquías. Va a hablar de obediencia, va a hablar de diezmos, va a hablar de infidelidad matrimonial y va a hablar de verdadera adoración. Temas que vamos a ver si Dios lo permite. Pero Dios deja claro que mi relación contigo comienza con amor. Así es, de esa manera. Muchas veces pensamos que el amor de Dios depende de nuestro rendimiento espiritual. Y estamos en un error, pensando que el amor de Dios depende de nuestro rendimiento espiritual, de lo bien que estamos o de cuánto hacemos por Él. Pero aquí Dios deja perfectamente claro que su amor es la base, no la recompensa. Su amor es la base, no la recompensa. Miremos la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Fue una iniciativa divina. Dios no espera que su pueblo lo busque, porque si esperara que el pueblo lo buscara, se tendría que sentar. Porque el pueblo naturalmente no lo busca. Y aquí la iniciativa es de Dios y no espera que su pueblo lo busque ni que le demuestre su fidelidad. Es más, ni siquiera que haga méritos. Él mismo está tomando la iniciativa de declarar su amor y nos dice: yo os he amado. Los que estudian y saben el hebreo dicen que la frase está en un tiempo verbal que denota un amor continuo y un amor constante. No es algo pasajero. Se podría traducir: yo los he amado y los sigo amando y los seguiré amando. Esto nos recuerda lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor como fundamento de la relación. Mira, este libro de Malaquías empieza con una declaración de amor, no con una amenaza. Antes de confrontar los pecados, Dios recuerda su pacto de amor por su pueblo. Es como lo que tú y yo hacemos como papás, o lo que tú y muchas mujeres haces como mamá. ¿Qué es lo que haces? Si ves que tu hijo está haciendo algo malo, seguramente le dices: ven, te amo, pero tengo que hablar contigo para corregirte.
Pero lo primero que dejas completamente claro es que le amas y que por eso lo corriges. El amor de Dios se basa, o el amor de Dios es la base del pacto de Él con su pueblo. Todo lo demás, la adoración, los sacrificios, la obediencia, fluye precisamente de esa relación de amor y no al contrario, no al revés. Un amor fiel a pesar de la infidelidad. Fíjate, Israel, y lo sabemos bien, había sido infiel. Ofrecían sacrificios, sí, pero eran sacrificios defectuosos. Los sacerdotes eran negligentes. Había muchos divorcios. También había injusticia y frialdad espiritual. Pero a pesar de todo, el amor de Dios era a pesar de la infidelidad. ¿Por qué? Porque aún así Dios no comienza diciendo, y podría haber comenzado diciendo, tú me fallaste, tú no hiciste, y con lo que haces lo haces mal. No, Él comenzó diciendo, yo os he amado. Hermanos, es una gran enseñanza del carácter de Dios. Su amor no cambia según nuestra conducta. Y lo confirma Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor como una declaración pública. El amor de Dios a nosotros no es un amor platónico, sino un amor declarado. Es un amor que hace público. Hermanos, notemos que no es un sentimiento oculto, sino una declaración abierta y dice, yo os he amado. Dios quiere que su pueblo lo sepa. Por eso ayer los muchachos fueron y les dijeron a muchos, a más de 100, Dios te ama. Dios te ama. Y estamos seguros que eran más de 100, porque yo al regresar les dije, les sobró una torta. Dije, no, nos faltaron. Eso fue lo que tuvieron que ir a decir, y es lo que tenemos nosotros que aceptar y que compartir. Que Dios nos ama, y nos ama incondicionalmente. En la vida cristiana, amados, muchas veces el problema no es que Dios no ame, sino que nosotros olvidamos o dudamos de ese amor. Por eso necesitamos escuchar su voz en las Escrituras. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por supuesto que conocemos también Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo lo que ustedes saben. Pero si lo saben, pónganlo en práctica. Hermano, esto debes recordarlo cada día. Dice Dios, yo te he amado. Tu identidad no se basa en lo que haces, sino en lo que eres. Eres un amado de Dios. Vuelve a la cruz. Cada vez que dudes de su amor, observa y recuerda lo que pasó en el Calvario. Ahí está la prueba suprema del amor de Dios. Ahí Cristo entregó su vida a favor de nosotros. Él ahí pagó tu deuda para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Tenemos que descansar en la fidelidad de Dios. Aunque tus emociones cambien, y este tema lo hemos estado viendo en matrimonios. A veces las emociones están hasta arriba y luego están hasta abajo y luego en medio, y están cambiando las emociones constantemente en un solo día y más en toda una semana.
Aunque tus emociones cambien, su amor declarado debes de saber que su amor que Él ha declarado permanece fiel. Entonces, el amor de Dios está declarado allí en Malaquías 1:2. Es una iniciativa divina, es un fundamento del pacto, su fidelidad a pesar de nuestra debilidad, y es una declaración abierta, pública, base de nuestra identidad. Segundo punto, el amor de Dios es y fue y seguirá siendo cuestionado. Sí. ¿Qué fue lo que dijeron después de que el Señor les dijo, yo os he amado? ¿Qué dijeron? ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Vean el contenido de esa respuesta. Hermanos, ser sincero con nuestras dudas no es malo. Llegamos a tener dudas y debemos de saber que dudar no es malo. El problema es quedarnos en ella, quedarnos en esas dudas y no recordar quién es nuestro Dios. Israel, el pueblo de Israel, había caído en el hábito de mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor y se olvidaba de las promesas de Dios. Por tanto, ellos expresaron su duda. La duda expresada, fíjate, el pueblo de Israel responde a esa declaración de Dios con una pregunta cargada de escepticismo, cargada de incredulidad. ¿En qué nos amaste? Nomás imagínense qué irreverencia al contestarle de esa manera a Dios. Vemos que el pueblo responde con duda, con incredulidad. Es como si le dijéramos al Señor, fíjate, Señor, si nos amas, ¿por qué las cosas no están mejor en mi vida? ¿Por qué las cosas no están mejor en mi familia? ¿Por qué las cosas no están mejor en mi país? ¿O por qué las cosas no están mejor en el mundo? ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Dónde está tu amor en medio de nuestras luchas? Eso nos pasa, ¿sí o no? Claro que sí, nos pasa cuando oramos y parece que Dios guarda silencio. Claro que nos pasa cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que los que no buscan a Dios les va mejor que a nosotros. Claro que nos pasa cuando atravesamos pruebas y sentimos que estamos olvidados. Y llegamos a decirle al Señor, ¿en qué nos has amado? Esto no es una búsqueda sincera, sino una expresión mera y totalmente de incredulidad, de descontento. Es como si le dijéramos, si en verdad nos amas, ¿por qué sigo sufriendo? Si nos amas, ¿por qué no vemos prosperidad como antes? Y si nos amas, ¿por qué las naciones, mi vecino, les va mejor que a mí? El pueblo mide el amor de Dios por las circunstancias externas, no por el pacto eterno que Él había establecido entre ellos. Esa es la duda que expresan. Ahora, hay un trasfondo de la duda. Israel había regresado del exilio con grandes esperanzas. Yo creo que se regresaron sobando las manos, ¿verdad? Regresando del exilio. Habían reconstruido el templo, las murallas bajo la dirección de Esdras y de Nehemías. Pero los años pasaban y no veían la gloria prometida, ni veían la abundancia que ellos esperaban. Cuando regresaban del exilio esperaban lo mejor, una vida de opulencia, una vida sin problemas. Pero la vida seguía siendo difícil. Había una opresión extranjera, seguía habiendo pobreza y por supuesto también conflictos internos.
Ese es el contexto del pueblo de Israel. Y entonces comenzaron a cuestionar el amor de Dios. Y lo mismo está ocurriendo con nosotros. Exactamente lo mismo está ocurriendo con nosotros cuando nuestras expectativas no se cumplen. Señor, tengo 5 años comprando el melate todas las semanas y a un número no le he atinado. Nuestras expectativas no se han cumplido. Confundimos inclusive la disciplina de Dios o sus planes a largo plazo y las confundimos con que Dios ya me abandonó. Lo mismo ocurre con nosotros. Ahora, hay una raíz de este cuestionamiento. El problema, hermanos, no era la falta de amor de Dios, sino la falta de memoria y la falta de gratitud a Dios. ¿Qué habían olvidado? Habían olvidado cómo los sacó de Egipto de una manera espectacular que jamás se ha vuelto a ver en toda la historia de la humanidad. Cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué se habían olvidado? Se olvidaron cómo los sostuvo en el desierto. ¿Tenían de comer? Tenían de comer. ¿Tenían sombra? Tenían sombra. ¿Necesitaban calor? Les dio calor. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Solo veían el aquí y el ahora. Y concluían así: Dios no nos ama. La falta de memoria espiritual siempre conduce a dudas sobre el amor de Dios. Y esto, hermanos, es un problema universal. No es un problema del 2025, es un problema universal. No solo Israel ha cuestionado el amor. Fíjense, desde Adán y Eva, desde Adán y Eva dudaron del amor de Dios cuando creyeron que Él les estaba negando algo mejor en el Edén. Y por eso comieron de la fruta prohibida. El pueblo mismo en el desierto se murmuraban entre ellos y decían: ¿está Jehová entre nosotros o no? Dudaban. Hermanos, hoy también nosotros nos preguntamos: si Dios me ama, ¿por qué permitió que perdiera mi empleo? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que se muriera mi familiar que tanto amaba? Si Dios me ama, y tantas preguntas. Si Dios me ama, ¿por qué no responde a mi oración? Si Dios me ama, ¿por qué tengo que seguir sufriendo? Pero hay una respuesta de Dios. Dios no está ignorando ninguna de esas preguntas que hicieron y que probablemente tú también hagas. Dios no ignora la pregunta. Es más, si la haces, no se va a ofender. En los siguientes versículos, Malaquías 1, versículo 2, parte C y el 5, responde mostrando la evidencia de su amor y dice: la elección de Israel es por gracia. Fíjate, ¿por qué decidió por Israel? Por la gracia. Por la gracia. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Por la gracia de Dios. ¿O acaso estamos aquí puros guapos? ¿O acaso estamos aquí puros millonarios? ¿O acaso estamos aquí porque hemos sido obedientes a todos sus mandamientos? No. Él escogió a Israel por su gracia. Y si tú y yo estamos aquí, es por la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos, no por obras.
sino por medio de la fe, y la fe en Jesucristo. Él eligió a Israel por su gracia. Es como si dijera: aunque no lo veas ahora, mi amor está escrito en toda tu historia. Y aquí hay una lección clave que no debemos olvidar. Cuando acaso dudamos del amor de Dios, necesitamos volver a mirar la cruz de Cristo y la fidelidad pasada. Romanos 8:32 nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, hermano, hermana, reconoce tus dudas, reconócelas. Sé que las tienes o que van a surgir en algún momento de tu vida. Reconoce tus dudas. Dios no teme a que tú le preguntes. Él quiere llevarte a confiar más en su amor. No midas el amor de Dios por lo que tú ves ahora. Tus circunstancias van a cambiar, pero su amor va a permanecer. Y no seas desmemoriado, haz memoria. Recuerda cómo Dios ha estado contigo en el pasado. Esta memoria fortalecerá tu confianza en su amor. El pueblo de Israel cuestionó el amor de Dios porque no miraba solo las circunstancias presentes. Él miraba solo las circunstancias presentes y había olvidado la fidelidad pasada. Hermanos, nosotros también dudamos. Cuando medimos el amor de Dios por lo que sentimos en el momento. ¿Cuántas veces he escuchado y he dicho: es que hoy amanecí muy deprimido, hoy amanecí muy triste? Hermanos, tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios y recordar que el amor de Dios es seguro, eterno y demostrado en la cruz. Tercer punto: el amor de Dios es demostrado. Dios responde a su pueblo recordándoles su elección. Fíjate, y este versículo no está tan sencillo. Dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Oh, fíjate, no es fácil este texto, pero lo que significa es lo siguiente: Dios hizo una elección. Él escogió a Israel no por méritos, sino por la gracia. Eligió a Jacob, el débil y el engañador, al menos probable para mostrar su amor. Él lo escogió por su soberana voluntad, por su gracia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios al cuestionamiento? Primero, cuando el pueblo preguntaba con incredulidad, ¿en qué nos amaste?, Dios responde recordándole su elección soberana. Dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es decir, los dos hermanos, Jacob y Esaú. Dios escogió a Jacob no por sus méritos, sino por su gracia. Los dos eran indignos, los dos. Jacob, ¿qué era? ¿Cómo lo conocemos? Como el engañador. Esaú despreciaba la primogenitura. Pero Dios eligió amar a Jacob.
y a través de él levantar el pueblo de Israel. Y el punto, hermanos, es verdaderamente claro. La demostración de amor, del amor de Dios hacia Israel, no era propiamente la prosperidad material, sino el hecho de haber sido escogidos como pueblo suyo. Hermanos, el amor de elección, esa gracia soberana. El amor de Dios se demostró en que Él escogió a Jacob. No fue por la bondad del pueblo, ni por sus méritos, fue un acto de gracia. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó. Hermanos, la elección, y debemos de tenerlo muy presente, la elección de Israel fue un acto libre, un acto soberano y amoroso de Dios. Y esto demuestra que el amor de Dios no depende de lo que somos. El amor de Dios no depende de lo que somos, sino de quién es nuestro Dios. Obviamente el amor preservador fue el cuidado en la historia, y te explico. Dios también demuestra su amor en forma en que ha preservado a Israel. Lo ha preservado frente a sus enemigos. Mientras Edom sería arrastrado y nunca restaurado, Israel, a pesar de su pueblo, de su pecado y exilio, fue traído de vuelta a su tierra. Y te explico, Edom en este libro de Malaquías representa la nación descendiente de Esaú, la nación descendiente de Esaú, históricamente enemiga de Israel, que fue puesta como ejemplo del rechazo y juicio de Dios, en contraste con el amor fiel demostrado a su pueblo Jacob, Israel. Entonces, la prueba del amor de Dios está en que Israel seguía en pie, porque el pacto de Dios es inquebrantable. Y el amor extendido más allá de Israel, y esto nos convino a nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 anuncia que los ojos del pueblo verán la grandeza de Dios más allá de los límites de Israel. Y digo esto porque esto abre la puerta a una visión misionera. El amor de Dios no queda centrado en una sola nación, no, sino que alcanza a todas las naciones. Nos ha alcanzado a nosotros. Y ese cumplimiento lo vemos precisamente en Cristo, quien vino a ser salvador de los judíos y de los gentiles. Y por eso estamos tú y yo aquí, por ese amor extendido. Y la mayor de la demostración del amor de Dios, ¿dónde está? En la cruz, ahí. Para nosotros la evidencia más grande del amor de Dios no está en Jacob, ni en la preservación de Israel, sino en el Señor Jesucristo. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no busques el amor de Dios en tus emociones pasajeras. Busca evidencia de su amor en la cruz y en su fidelidad. Recuerda que fuiste escogido por gracia. No fue por tus méritos, fue porque Dios te amó primero. Y descansa en su cuidado constante. Así como preservó a Israel, Él también te sostendrá. Y vamos a terminar con el último punto. El amor de Dios es inmutable. Dice Malaquías 1:5: vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hermanos, el amor de Dios no termina en Israel, ni se limita solamente a ellos. Malaquías abre la visión. Este amor se extenderá a todas las naciones y nosotros somos testigos de eso.
El amor de Dios alcanzó a México, a Atizapán, a tu familia. Ese amor no cambia, ese amor no caduca. Es como dice Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada día, cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, la inmutabilidad de Dios en contraste con la fragilidad humana. El pueblo de Israel había cambiado, fíjense. Su adoración se había vuelto rutinaria. Su corazón estaba dividido. Su obediencia era inconstante. Ellos cambiaron, pero Dios no cambió. Su amor no depende de las circunstancias, no depende de los méritos o del ánimo espiritual del pueblo. Dios los había amado, los seguía amando y los amará por siempre, porque Él mismo es inmutable. Jehová no cambia. El amor de Dios no se extingue por la infidelidad. Tal vez algún tiempo tú te has apartado, te has alejado, te has olvidado, pero el amor de Dios no se extingue por la infidelidad. No. Israel podía ser infiel, pero Dios permanece fiel. Era fidelidad, esa fidelidad se expresa en un amor que no retrocede. ¿Por qué? El amor humano sí se desgasta. El amor humano sí se desgasta. Hay amistades que se enfrían. Hay matrimonios que se rompen. Hay promesas que se olvidan. Pero el amor de Dios es como un faro en medio de la tormenta. No importa cuán fuertes puedan ser los vientos, su luz nunca deja de brillar. El amor de Dios es eterno porque nace de su carácter. Fíjate bien, el amor de Dios no se basa en la conducta del hombre, sino en la esencia de quién es Él. Israel había sido escogido por gracia, no por sus méritos. Y lo mismo ocurre con nosotros. No hicimos nada para merecer su amor. Es más, casi se puede decir que hacíamos todo lo contrario. Y por tanto no podemos hacer nada para desviar el amor de Dios hacia nosotros. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Por tanto te prolongué mi misericordia. Cristo, la prueba suprema de ese amor inmutable. Hermanos, la máxima demostración del amor inmutable de Dios fue en una cruz. Dios no solo amó con palabras, sino con hechos eternos. Si su amor hubiera dependido de nuestra fidelidad, nunca habría enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Pero porque su amor es inmutable, Cristo murió siendo aún pecadores. Así que reflexiona en esto, y te lo digo como tu hermano en Cristo y como pastor de esta iglesia. Quizás haya personas aquí que han pensado: Dios se ha cansado de mí. O tal vez alguien dice: he fallado tantas veces, seguro que su amor cambió. Pero déjame decirte, amado hermano, hermana, el amor de Dios no es como un contrato humano con letras pequeñas. No, es un pacto. Es un pacto inquebrantable, sellado con la sangre de Cristo. Aunque tu fe sea débil, el amor de Dios nunca se debilita.
Aunque tú cambies, Él permanece fiel. Y quiero cerrar con este punto. No importa cuántas veces dudes, cuántas veces tropieces o caigas, el amor de Dios hacia ti nunca se negocia, nunca se cancela, nunca se termina. Así que yo le doy gracias a Dios por esta serie de mensajes que Él tiene para ti y para mí. Primero para mí y luego para ti. Así que yo le doy gracias a Dios. Quizás llegaste hoy con un corazón cansado, preguntándote, ¿de verdad Dios me ama? Si me amara, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué no me responde? Te recuerdo, no miras al amor de Dios por lo que sientes en este momento, sino mira el amor de Dios en la cruz. Amén. Demos gracias a Dios en oración. Poderoso Padre y Dios Santo, hoy venimos delante de ti agradecidos porque nos has recordado algo que tantas veces hemos olvidado: tu amor por nosotros. Y ese amor nunca cambia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cuestionado tu amor. Hemos mirado más lo que nos pasa alrededor que tu fidelidad. Hemos escuchado más las voces de la duda que tu palabra que dice: yo os he amado. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos descansar en tu amor inmutable. Queremos creer que aunque todo a nuestro alrededor cambie, aunque nuestro corazón se sienta débil y con dudas, tú sigues siendo el mismo Dios fiel y amoroso. Gracias por demostrarnos tu amor en la cruz de Cristo. Gracias porque nos amas por lo que, no nos amas por lo que somos, sino por quién eres tú. Gracias porque nada ni nadie podrá separarnos de tu amor eterno.